Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 25 de septiembre del año 2020. El Evangelio de hoy, aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 18 al 22. Un día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Pedro, tomando la palabra, respondió: tú eres el Mesías de Dios. Y él les ordenó terminantemente que no lo anunciaran a nadie, diciéndoles: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la gente?, preguntó Jesús a sus discípulos. Y la gente opinaba, habíamos visto días pasados, también lo que pensaba, por ejemplo, Herodes, respecto de Jesús, a quien no había visto y quería verlo, y ¿qué le decían? ¿Qué comentaba? ¿Qué pensaba Herodes? Juan el Bautista no puede ser porque yo lo hice matar. Alguno de los profetas que volvió, resucitó. No tenía la menor idea. Tampoco conocía la Escritura, claro. Tampoco era israelita Herodes. Ahora, ¿qué dice la gente de Israel? ¿Qué comentan al ver a Jesús, al oír a Jesús? Y más o menos los comentarios bastante cercanos también a los que especulaba Herodes, Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen alguno de los profetas que ha vuelto, algunos dicen que Elías probablemente. Claro, esta respuesta que le hacen a Jesús después de su pregunta en general, porque ahí Jesús pregunta qué dice la gente. Ahora vamos al punto que importa más. Pero ¿y ustedes quién dicen que soy yo? A ver, ahí lo conocen más ya a Jesús. Lo vienen siguiendo, lo están escuchando, están aprendiendo. Y es cuando Pedro, es universal el conocimiento de esta respuesta petrina. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo de Dios. Mesías y Cristo es lo mismo, el ungido, el elegido, el enviado, el que habría de venir. Todo esto no lo dice Pedro, acá no está escrito de esa manera, pero es todo lo que se infiere después a partir de todo lo que sabemos de lo que hace y dice Jesús. El Cristo de Dios es el que venía a liberar a Israel. Claro, la idea que tenían los israelitas era de un libertador poderoso, y poderoso en todo orden, pero fundamentalmente lo que más les importaba era aquello que precisamente habían padecido también, ¿no? El poder militar. Israel había sido víctima casi permanente de distintos imperios que gobernaban al mundo. Y en el caso puntual del tiempo en que Jesús viene, como estaba señalado en las Escrituras, era Roma, el imperio de Roma, un imperio feroz, el que dominaba a todos los países que tenía bajo su tribu, y sobre todo a Israel, ¿no es cierto?, que es lo que le importaba en este caso a los israelitas. Pero habían sido también subordinados a Grecia, a Medo-Persia, a Babilonia, a Siria, a Egipto mismo. Querían liberarse. Querían ser ellos los poderosos, los que iban a dominar al mundo. Y este Mesías venía con el poder de Dios. Venía a dominar con un poder, con un todopoder a todos los pueblos del mundo. Y venía a consagrarlos a ellos como los que dominarían la tierra habitada. Claro, aquí fíjese, Jesús reconocido por Pedro como el Mesías. Esta respuesta de Pedro y aprobada por Jesús
es escuchada también por los otros. Y entonces la orden de Jesús es que no digan a nadie que Él es el Mesías. Porque lo que viene a ser Jesús, sí, efectivamente, es el Rey eterno, el Rey todopoderoso, el que viene de Dios, es Dios con nosotros y en nosotros, es todo en nosotros, es la totalidad en todos. Pero su reino no es como los reinos conocidos y a los cuales se considera popularmente como tales. No, el reino de Jesús es un reino de amor, no militar. Es un reino en el cual lo que va a padecer Jesús es algo que va a disgustar en primer análisis a todos aquellos que esperan un rey poderoso. Uno diría un reino doloroso. Doloroso es el camino que va a transitar el Señor y es el camino que va a proponer a los suyos. Dolorosa la consideración y juicio humano que buscaban otra cosa que era precisamente todo lo opuesto. Entonces, claro, al ver esta realidad, entonces seguramente muchos de los israelitas se desalentarían. ¿Cómo? ¿Y el rey poderoso y aquel que venía a dominar al mundo entero? Muy por el contrario, este rey iba a ser combatido, y en el mismo Israel, y por los personajes más importantes, por los sumos sacerdotes, por los escribas, por los ancianos. Lo iban a llevar a la muerte, iba a padecer por causa de ellos y finalmente iba a ser condenado a muerte, como efectivamente lo fue nuestro Señor Jesucristo. Y entonces era conveniente que supieran en ese momento que este era el Mesías y todo aquello que decía y hacía el Mesías, contrariamente a lo que esperaban que dijese e hiciese, sobre todo esto último, ¿cierto? En materia de exhibición de fuerza y de poder sobre todos. En Jesús hay que esperarlo. El mismo Jesús se lo dice a Poncio Pilato. Mi reino no es de este mundo. Mi reino es el reino de la verdad. Mi reino es el reino de la vida. Mi reino es algo que ustedes no conocen y que hay que vivirlo y experimentarlo, y para eso hay que conocer verdaderamente a Jesús. ¿Y cómo lo podemos conocer? Sino siguiéndolo, fiel y firmemente, como lo siguieron aquellos que fueron sus enviados, sus apóstoles, y que padecieron lo mismo que Jesús, porque transitaron la misma vía dolorosa que transitó el Señor. Pero el resultado también es el mismo, porque el resultado es una vida nueva, definitiva, que no se da aquí en el espacio-tiempo, comienza así, pero a partir de una vida diferente a la del poder por la fuerza, por la violencia, por el poder militar. Es solamente por el amor, y el amor no siempre es correspondido, no siempre es entendido. Y en un mundo que no se rige precisamente por la ley del amor, sino por leyes diferentes, obviamente pasa a ser lo que Jesús fue para los contemporáneos que tenían poder, el poder religioso, llamémosle así, de su tiempo, que lo combatieron hasta hacerlo matar. ¿Qué tenemos en Jesús? Y en Jesús tenemos la referencia plena y total, a quien acudir en cada instante de nuestra vida, en quien tenemos siempre la respuesta a todo problema, en quien sabemos que podemos abandonarnos, confiarnos absolutamente, en quien podemos esperarlo todo, podemos esperar la vida. Fuera de Jesús no hay otra posibilidad. Fuera de Jesús y del camino y la vía que Él nos señala, nos queda eso que estamos haciendo, que sabemos cómo termina. Termina en muerte, hermanos, sin una esperanza futura de algo mayor y mejor.
y mucho menos de algo absoluto, con una felicidad eterna, luego de una alegría y un entusiasmo en el espacio-tiempo, con el cual podemos caminar este recorrido nuevo que es siguiendo al Señor, sus enseñanzas, sus ejemplos, haciendo como Él nos dice. Vamos a detenernos en esto y pensar, meditar en esto, hermanos. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, pienso que debemos ya dejar de pensar en ese Mesías resuelve todo, porque a pesar de que han pasado 2000 años todavía habemos muchas personas que creemos que al creer en el Mesías, Él nos va a resolver los problemas, todo tipo de problemas. Vamos a estar pidiendo y Él nos va a estar dando. Y no, la situación no es esa. La situación es estar en paz en nuestro espíritu, esa paz que solo Él puede dar para poder vivir conforme Él quiere. Así es, Patricia. Realmente, claro, porque las soluciones que tiene Jesús son otras, y son en funciones del reino que nos promete, y en función del ser para el otro, de ser verdaderamente activo en el servicio de amor para con el otro, en lo que debemos ser, finalmente para ser, como el Señor nos hace de nosotros, una criatura nueva, verdadera imagen y semejanza de Dios. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de amor, tu espíritu de servicio, tu espíritu que nos comunicas, que nos envías, Señor, para ser verdaderamente seguidores y partícipes de este reino nuevo, reino del amor, reino de la vida, reino de la permanencia, unidos a vos, en la plenitud de la misma. Lo pedimos en tu nombre, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.